¿Cómo es posible que un platillo tan sagrado como la pasta, el alma de la cocina italiana, sea despreciado? ¿Otra vez espagueti? No quiero, mamá. Esa era, quizás, la frase que Giulia, como toda madre italiana que se precie, más temía escuchar en el universo. Para ella, era una daga directa al corazón de su herencia, una afrenta a generaciones de nonas que habían perfeccionado el arte de la pasta al pomodoro. Hablar de pasta en Italia no es hablar de comida, es hablar de identidad, de hogar, del pilar de la mesa familiar. Que tu propio hijo, sangre de tu sangre, la rechazara, no era una simple pataleta infantil. Era una pesadilla. Giulia era una mujer de 35 años, residente de un apacible suburbio de Roma, donde llevaba una vida aparentemente ordinaria como ama de casa junto a su esposo, Marco. Pero en su hogar había una anomalía, una pequeña tragedia cotidiana. Su hijo de 7 años, Matteo, odiaba la pasta con una pasión que rozaba lo irracional. Un niño nacido en el corazón de Italia que no comía pasta era una rareza, casi un mito urbano. La selectividad de Matteo era de un nivel profesional. Si Giulia le presentaba un plato de espagueti con una vibrante salsa de tomate San Marzano, él arrugaba la nariz y se quejaba del ácido. Si optaba por un delicado aglio e olio, Matteo lo apartaba, alegando un amargor inexistente. Ni siquiera la boloñesa tradicional de la familia, una receta que su abuela le había enseñado y que ella cocinaba a fuego lento durante horas, lograba conmoverlo. La probaba con desdén, una sola hebra de pasta, y empujaba el plato. No me gusta esto, sentenciaba, con la autoridad de un crítico con estrella Michelin. Desesperada, Giulia intentó la vía más simple, un cremoso cacio e pepe. Seguramente este sí le gustará, pensó, mientras el aroma del pecorino y la pimienta negra inundaba la cocina. Pero Matteo apenas si probó un par de fideos antes de soltar el tenedor. Cuando ella le preguntó por qué, su respuesta fue el golpe de gracia: la pasta está dura, no me gusta. Dura. En Italia, la textura al dente, ese punto exacto en el que la pasta ofrece una ligera resistencia al morderla, no es una opción, es un mandamiento. Era el epítome de la perfección culinaria. Y para su hijo, esa misma perfección era la causa de su aversión. Giulia, que se enorgullecía de su cocina y consideraba su pasta una obra de arte, se sentía profundamente herida. Que su propio hijo no reconociera su talento era una píldora amarga de tragar, un golpe directo a su identidad como madre y como italiana. Su esposo, Marco, siempre intentaba calmarla con su pragmatismo sereno. Tranquila, amore mio. No te preocupes tanto. Es solo una fase de niños, ya se le pasará cuando crezca. Quizás Marco tenía razón, pero Giulia no podía evitar angustiarse por el equilibrio nutricional de su hijo. No comer pasta en Italia significaba que su abanico de opciones en la mesa se reducía drásticamente, era como ser vegetariano en una parrillada argentina. Mientras Giulia lidiaba con esta frustración diaria, el destino, caprichoso como siempre, decidió intervenir. Se acercaban las largas vacaciones de verano del colegio de Matteo. ¿Qué te parece si este año viajamos a algún lugar exótico?, propuso Marco durante la cena. Cuando Giulia le preguntó a dónde, Marco, tras una breve pausa, soltó la idea que cambiaría sus vidas. He estado pensando. ¿Qué tal México? Siempre me ha fascinado su cultura, sus colores. Dicen que su gastronomía es un universo aparte, mucho más que los tacos que conocemos. Quizás allí encontremos algo que a Matteo le guste. La palabra México resonó en la mente de Giulia con un eco de colores vibrantes, música y misterio. Sabía de los mercados nocturnos, de platillos con nombres sonoros y exóticos, pero también había escuchado sobre su calidez, su hospitalidad. Matteo, por su parte, había visto la película Coco tantas veces que ya se sabía los diálogos, y estaba obsesionado con las calaveras de azúcar y los alebrijes. «Quiero ir a México», gritó Matteo, con los ojos brillando de una emoción que Giulia no le había visto en meses. La reacción de su hijo fue tan contundente que ella y Marco intercambiaron una mirada cómplice. La decisión estaba tomada. El viaje de la familia a México estaba sellado. En agosto, el momento en que sus pies tocaron el asfalto de la Ciudad de México, Giulia soltó un grito ahogado. «¡Híjole, qué calor hace aquí!
Al salir del aeropuerto, sintió como si una manta húmeda y caliente la envolviera por completo. El verano en Roma era famoso por su calor seco e implacable, pero esto era diferente. Era un calor denso, pegajoso, que se metía en los pulmones y hacía que cada respiración se sintiera pesada. A pesar del bochorno, Matteo estaba en un estado de éxtasis. Sus ojos no daban abasto para absorber el caos vibrante que los rodeaba, los coches de colores chillones, los murales que explotaban en las paredes, el sonido de cumbias lejanas mezclado con el grito de los vendedores ambulantes. Sin embargo, después de visitar algunos puntos turísticos bajo el sol inclemente, el cansancio de la tarde comenzó a hacer mella en todos. Busquemos un lugar fresco para comer algo, me estoy derritiendo, sugirió Marco. Giulia asintió con fervor. Para ellos, que no entendían ni una palabra de español, elegir un restaurante era una lotería. Caminaban con una creciente sensación de incertidumbre por una calle bulliciosa del centro. Mamá, papá, miren eso. ¿Qué es?, exclamó Matteo de repente, deteniéndose en seco. Señalaba la entrada de un pequeño local sin pretensiones. No había modelos de comida en la ventana, sino un letrero pintado a mano que decía Fonda Doña Carmen, cocina económica, y desde su interior emanaba un aroma irresistible a guisado casero, a cebolla y ajo friéndose. Quiero entrar aquí, por favor, suplicó Matteo, mirando a sus padres con ojos de cachorro. Giulia y Marco examinaron el lugar. Era una fonda típica, paredes de ladrillo visto, un par de mesas con manteles de plástico de cuadros y, al fondo, una barra donde reposaban enormes jarras de vidrio, o vitroleros, llenos de líquidos de colores brillantes. Parece auténtico, dijo Marco. Y sobre todo, parece fresco. Vamos a entrar. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire fresco los acarició. Salvados, susurró Giulia. El aire acondicionado del local era un oasis en medio del infierno de asfalto. El ambiente era peculiarmente acogedor. Mesas y sillas de madera oscura, cuadros sencillos en las paredes y una pequeña televisión en una esquina transmitiendo una telenovela a todo volumen. Se siente tranquilo, ¿no?, comentó Marco en voz baja. Giulia sintió lo mismo. A pesar de ser su primera vez, había una sensación de familiaridad, de calor de hogar. Apenas se sentaron, una mujer robusta, con un delantal floreado y una sonrisa que abarcaba todo su rostro, se acercó a su mesa. Pásenle, pásenle, güeritos. ¿Qué se les ofrece? Bienvenidos, dijo con una voz cantarina y cálida. Para su sorpresa, en la charola que traía no solo había menús, sino también un plato de totopos crujientes con 2 pequeños cuencos de salsa, una roja y una verde, y 3 vasos con agua de hielo. ¿Esto es gratis?, preguntó Giulia, con los ojos muy abiertos. La mujer, que parecía ser la dueña, soltó una carcajada. Claro que sí, mi amor. Ah, que vayan abriendo el apetito. Provechito. Les explicó con gestos que los totopos eran para picar mientras decidían. Esto en Italia sería impensable, le dijo Giulia a Marco, conmovida. Acababan de experimentar en carne propia la legendaria hospitalidad mexicana, el famoso apapacho. Poco después, la mujer, Doña Carmen, les trajo unos menús plastificados con fotos. Aunque no entendían los nombres, las imágenes eran una guía perfecta. Era un diseño increíblemente considerado para los extranjeros. La familia se acurrucó sobre el menú, examinando las opciones, enchiladas, sopes, flautas, y una sección de sopas y pastas. Había muchos platillos que nunca habían visto, pero todo se veía delicioso. Fue entonces cuando la mano de Matteo, que pasaba las páginas con curiosidad, se detuvo en una fotografía. Mamá, quiero comer esto, dijo, con una emoción inusitada en su voz. Señalaba una imagen de un plato de espagueti bañado en una salsa de un intenso color rojo anaranjado, salpicado con trocitos de jamón y cubierto con un polvo blanco que parecía queso. Giulia no podía dar crédito a lo que veía. Su hijo. Pidiendo pasta. El mismo Matteo que la rechazaba sistemáticamente, ahora la señalaba con un deseo genuino. ¿Estás seguro, Matteo?
Es espagueti, ¿sabes? Volvió a confirmar, incrédula. Matteo asintió con una energía arrolladora. Sí. Se ve súper rico. No es como el tuyo, mamá. La última frase fue un pequeño aguijón en el corazón de Giulia, pero la alegría de ver a su hijo pedir pasta voluntariamente por primera vez en su vida eclipsó cualquier otra emoción. No podía dejar pasar esta oportunidad. Miró con más detalle el menú. El nombre del platillo era espagueti rojo a la crema. Giulia inclinó la cabeza, confundida. ¿Espagueti a la crema? ¿Será una versión mexicana?, se preguntó. Hasta donde ella sabía, no existía tal receta en el canon italiano. Marco, ¿tú has oído hablar de esto? Dice, espagueti rojo a la crema. Su esposo negó con la cabeza, igualmente perplejo. Movida por la curiosidad, Giulia llamó a doña Carmen. Por suerte, la mujer hablaba un inglés fragmentado pero funcional. Giulia señaló el menú y le pidió que le explicara qué era ese platillo. Doña Carmen sonrió de oreja a oreja y, con un inglés lento y lleno de gestos, comenzó su explicación. Ah, el espagueti rojo. Es un clásico de las fiestas aquí en México. No es italiano, no, es mexicano. Giulia estaba atónita. Según doña Carmen, el platillo había nacido en las cocinas mexicanas como una adaptación para el paladar local. Era la guarnición estrella en cumpleaños, bautizos y reuniones familiares. El ingrediente principal, el que le daba ese sabor único, era una mezcla de puré de jitomate licuado con un toque de crema agria. Crema agria, repitió Giulia en su mente, sintiendo un escalofrío. Para un italiano, añadir crema agria a una salsa de tomate para pasta era una herejía, un sacrilegio culinario. Era como ponerle piña a la pizza, pero multiplicado por 1000. Doña Carmen asintió con entusiasmo. Sí, con cremita. Es el sabor que nos encanta aquí, desde los niños hasta los abuelitos. Les va a gustar. Le contó que los mexicanos eran expertos en adoptar platillos extranjeros y darle su propio toque, como la pizza con pastor o los sushis con chiles toreados. Mientras escuchaba a la dueña, Giulia se sentía en un torbellino de emociones. Espagueti con crema agria. Honestamente, no podía imaginar que supiera bien. Pero Matteo seguía mirando la foto del menú con ojos brillantes. Mamá, ¿podemos pedirlo? Por favor, suplicaba. Giulia dudó un instante, pero finalmente tomó una decisión. Su hijo, por primera vez, quería comer pasta. Aunque fuera una versión que atentaba contra todos sus principios culinarios, no podía negárselo. Está bien. Tráiganos un plato de espagueti rojo, por favor. Al escucharla, Matteo dio un brinco de alegría. Giulia y Marco pidieron otros platillos, y por supuesto, Matteo no se olvidó de señalar las enormes jarras de vidrio. Y de esa agua amarilla, pidió, refiriéndose a una refrescante agua de horchata. Tras una corta espera, los platos llegaron a la mesa. El espagueti rojo era exactamente como en la foto. Una salsa de un vibrante color anaranjado se adhería a los fideos, con trocitos de jamón y un generoso espolvoreado de queso cotija desmoronado. El aroma era completamente distinto al de una boloñesa. Era una mezcla dulce y fragante, con un toque inconfundible de ajo y cebolla. Matteo, con los ojos como platos, tomó su tenedor con su manita y, con torpeza, enrolló un bocado y se lo llevó a la boca. ¡Qué rico!, exclamó Matteo con la boca llena y una sonrisa de pura felicidad. Acto seguido, se zambulló en el plato como si no hubiera comido en días. Giulia lo observaba, paralizada por el asombro. Su hijo, el que odiaba la pasta, estaba devorándola con un entusiasmo que jamás había presenciado. Mamá, esto está increíble. Es dulcecito, cremoso, y la pasta está suavecita, se come súper fácil, reportó Matteo, emocionado. Claro, pensó Giulia. Este espagueti no estaba al dente. Estaba cocido hasta quedar tierno y suave. Quizás eso era exactamente lo que a Matteo le gustaba. A ver, déjame probar un poco, dijo Giulia.
Tomó una pequeña porción del plato de su hijo y se la llevó a la boca. En ese instante, una explosión de sabor inesperado la hizo abrir los ojos de par en par. No, definitivamente no era una salsa italiana. Pero la suave acidez del tomate y el dulzor cremoso estaban en un equilibrio perfecto. El ajo y la cebolla le daban una profundidad que invitaba a seguir comiendo. El jamón añadía un toque salado y el queso cotija completaba la experiencia. Esto está muy bueno, tuvo que admitir, con total sinceridad. Había pensado que era una idea descabellada, pero al probarlo, se dio cuenta de que era un platillo completo y delicioso por derecho propio. Marco también lo probó y su rostro reflejó la misma sorpresa y admiración. Vaya, este sabor es adictivo. No existe en Italia, pero creo que a muchos italianos les encantaría. Mientras hablaban, Matteo había limpiado su plato. No quedaba ni una gota de salsa. El niño que antes apenas probaba un par de fideos, ahora había devorado una porción completa. Estuvo tan rico que quiero más, dijo Matteo. En ese momento, Giulia sintió una oleada de emoción tan intensa que casi se le saltan las lágrimas. Su hijo diciendo que la pasta estaba rica, incluso pidiendo repetir. La alegría era indescriptible. Y la experiencia no terminó ahí. Llegaron las aguas frescas. La horchata de Matteo, blanca y lechosa, con un toque de canela, lo hizo suspirar de placer. La de Jamaica de Giulia y el agua de limón con chía de Marco fueron igualmente refrescantes y deliciosas. Era una sinfonía de sabores sencillos pero profundos. Mientras observaba a su hijo sorber felizmente su horchata, una idea comenzó a formarse en la mente de Giulia. ¿Podré recrear este sabor en casa?, se preguntó. Si lograba hacerlo al volver a Roma, quizás Matteo seguiría comiendo pasta. La idea la electrizó, no podía quedarse con la duda. Llamó a doña Carmen y, armándose de valor, le preguntó, «Disculpe, ¿podría decirme el secreto de este espagueti tan delicioso? Me gustaría intentar hacerlo en casa». La mujer, lejos de sorprenderse, sonrió con genuino placer. Estaba encantada de que unos extranjeros se interesaran tanto por su cocina. El secreto, mija, está en usar buenos ingredientes y mucho corazón. Pero el truco es licuar el jitomate con un trocito de cebolla, un ajo, un chorrito de crema. Y un cubito de consomé de pollo Nor Suiza, reveló, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Ese le da el sazón mexicano. Giulia le escuchaba atentamente. Además, continuó doña Carmen, es importante sofreír bien la cebolla y el ajo antes de añadir la salsa. Eso le da más saborcito. Y la pasta, bien cocidita, que quede suave. La dueña le recomendó que, si quería replicar el sabor exacto, comprara crema y consomé en un supermercado mexicano antes de irse. Al pagar la cuenta y despedirse, Giulia le dio a doña Carmen las gracias desde el fondo de su corazón. El encuentro con esa humilde fonda podría ser el punto de inflexión en la vida alimenticia de su hijo. Sintió una inmensa gratitud por haber entrado en ese pequeño local. El último día de su viaje, Giulia arrastró a su familia a un supermercado. Su objetivo era claro. «Mamá, ¿por qué compras tanta crema?», preguntó Matteo al verla llenar el carrito con varios botes de crema y cajas de Nor Suiza. «Porque cuando volvamos a Italia, querrás comer espagueti rojo, ¿verdad, tesoro?». «Sí. Quiero comerlo todos los días», respondió él. Al final, compraron 6 botes de crema y varias cajas de consomé. La maleta pesaba 1 tonelada, pero para Giulia, no había un souvenir más valioso. Días después de su regreso a Roma, Giulia se dispuso a enfrentar el desafío, recrear el espagueti rojo mexicano. Cocinó la pasta un poco más de lo habitual, hasta que quedó bien suave. Sofrió ajo y cebolla picados, añadió el jamón, y luego vertió la mezcla de jitomate licuado con la crema y el famoso cubito de consomé. Con el sonido del hervor, un aroma dulce y familiar inundó la cocina. En ese momento, escuchó unos pasitos apresurados. «Mamá, ¿estás haciendo ese espagueti?», preguntó Matteo, asomándose a la cocina con los ojos iluminados. Recordaba perfectamente el sabor de México. «Sí, mi amor.
Es el espagueti rojo. Ya casi está listo, ve a sentarte. Mezcló la pasta con la salsa, sirvió los platos y los llevó a la mesa. La familia tomó sus tenedores al mismo tiempo. Matteo fue el primero en probarlo. Giulia observó su expresión con el corazón en un puño. ¡Delicioso! Sabe igual que en México, exclamó Matteo, feliz. Giulia respiró aliviada. El experimento había sido un éxito. Marco también lo probó y asintió, satisfecho. Definitivamente, este es el sabor de esa fonda. Qué buena idea fue traer la crema de allá. A partir de ese día, Matteo pedía espagueti rojo casi a diario. Se despertaba preguntando si para el almuerzo habría espagueti rojo. Por la tarde, insistía en que quería cenar espagueti rojo. Aunque Giulia no podía dárselo todos los días, el platillo se convirtió en un habitual de su mesa varias veces por semana. Un niño que aborrecía la pasta ahora la anhelaba. Para Giulia, era un milagro. Un día, pensó que era egoísta guardarse ese descubrimiento. Tenía que compartirlo con sus amigas, las otras madres italianas. Sus hijos seguramente también lo amarían. Decidió organizar una fiesta familiar el fin de semana. El plato principal, por supuesto, sería el espagueti rojo mexicano. Hoy he preparado algo especial, anunció a sus amigas. Es un platillo que descubrí en México. Una pasta que les encantará a los niños. Las madres la miraron con curiosidad. ¿Pasta de México? ¿Cómo es eso? Se llama espagueti rojo, pero es una receta que no existe en Italia. ¿Espagueti mexicano? ¿Cómo puede tener sabor mexicano?, preguntaban, escépticas. Giulia sonrió. Sí, es una pasta creada en México. ¿Y el ingrediente secreto? Es crema agria. Un silencio de estupefacción se apoderó del grupo. ¿Crema agria? ¿Le pones crema agria a la pasta? Sus amigas no daban crédito. La idea era demasiado chocante. Sé que suena increíble, dijo Giulia. Yo reaccioné igual. Pero créanme, cuando lo prueben, verán qué delicioso es. Mi Matteo, que odiaba la pasta, ahora la adora. Esa última frase cambió la expresión de sus amigas. Todas sabían del problema de Matteo. Si ese platillo lo había conquistado, debía ser algo especial. Bueno, habrá que probarlo, dijo una de ellas. Giulia regresó a la cocina para preparar una cantidad industrial de espagueti. El aroma que se extendió por la casa hizo que los niños empezaran a impacientarse. Finalmente, los platos llegaron a la mesa. Las madres miraban el espagueti de color anaranjado con una mezcla de curiosidad y aprensión. Una de ellas, como si se lanzara a una piscina de agua helada, tomó un bocado. Su expresión cambió al instante. Oye, ¿qué es esto? Está buenísimo. Es dulce, cremoso, nada ácido. Animadas por su reacción, las demás empezaron a probarlo, y una a una, sus rostros se iluminaron con la misma sorpresa. Mientras tanto, en la mesa de los niños, se escuchaban exclamaciones de alegría. «¿A qué está rico?», decía Matteo con orgullo. «Yo lo comí en México». Los otros niños devoraban el espagueti, dejando los platos limpios en un abrir y cerrar de ojos. «Quiero más, yo también», gritaban todos al unísono. Al final de la fiesta, no quedaba ni un solo fideo. Adultos y niños estaban más que satisfechos. «Giulia, tienes que enseñarme a hacer esto». «Tengo que prepararlo en casa», le pidió una amiga, y las demás se sumaron a la petición. Giulia, encantada, compartió la receta, pero les advirtió, lo más importante es usar la crema y el consomé mexicanos. Con nuestros ingredientes, el sabor no es el mismo. La clave es esa combinación única. En las semanas siguientes, Giulia recibió mensajes de sus amigas. «Encontré la crema en una tienda de importación. A mis hijos les encantó. Mi hijo, que odia las verduras, se comió el espagueti sin quejarse». La fiebre del espagueti rojo se extendió por su círculo de amigos,
convirtiéndose en un nuevo clásico familiar. ¿Quién diría que los italianos nos volveríamos adictos a una pasta mexicana?, comentó una amiga entre risas. Pero el cambio más maravilloso fue el de Matteo. A raíz del espagueti rojo, su aversión a la pasta comenzó a disminuir. «Mamá, hoy quiero probar otro tipo de pasta», le dijo un día. Giulia, sorprendida y emocionada, le preparó un sencillo cacio e pepe. El antiguo Matteo lo habría rechazado de inmediato. Pero esta vez, enrolló los fideos con su tenedor y los probó lentamente. Este también está rico», dijo. Al escuchar esas palabras, Giulia no pudo contener las lágrimas. El cambio de Matteo fue más allá de la pasta. Su selectividad con la comida mejoró notablemente. Empezó a probar verduras que antes ni miraba. Su miedo a la comida se desvaneció, y comenzó a disfrutar de verdad la hora de comer. Hoy, Matteo es un niño sano que come de todo. Y aunque han pasado varios años desde aquel viaje, el espagueti rojo mexicano sigue siendo su plato favorito. Giulia a menudo piensa en qué habría pasado si no hubieran entrado en esa pequeña fonda, si Matteo nunca hubiera probado ese platillo. México, con su increíble capacidad de adoptar culturas extranjeras y transformarlas en algo nuevo y propio, les había dado un regalo invaluable. La pasta, nacida en Italia, había viajado a México para renacer, y luego había regresado a un hogar italiano para sanar una pequeña herida familiar. ¿Existía un ciclo cultural más hermoso que ese? La gastronomía mexicana, con su calidez, su ingenio y su sabor que siempre busca complacer, había demostrado tener un poder universal, el poder de unir a las personas, en su caso,